¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la quinta clase para los alumnos del quinto semestre, perdón, en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren muy bien. Ya vieron los problemas que tuvimos para pasarles lista en la aplicación. Así que ahora para el día de hoy vamos a cambiar un poco, nada más va a ser directamente en la aplicación. Se supone que no les tengo que pasar lista, o hoy no les iba a pasar lista por videollamada, hoy va a ser un poco diferente, pero bueno, parroquiales que tengo. Vamos a continuar ahora. Ya la clase pasada estábamos hablando al respecto de lo que era la presión. Ahora vamos a continuar con ese tema de lo que es la presión, pero ahora lo vamos a combinar con otras situaciones, que es en específico las leyes de los gases. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con las leyes de los gases? Deben de recordar que cuando hablamos de las leyes de los gases tenemos varias, pero nosotros vamos a enfocar, pues, vamos a ir parte por parte, una y una. ¿Sale? Para empezar vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle es algo muy interesante porque fíjense desde qué año fue, desde el siglo XVII, y todavía de hecho seguimos utilizándola como referencia en la química, por eso es bastante importante la ley de Boyle. La ley de Boyle o la ley de la relación entre la presión y el volumen es bastante interesante porque nos ayuda a entender de una forma bastante práctica cómo es que los gases son afectados por la presión, ¿sale? Es una relación entre la presión y el volumen, cómo cambian dependiendo de la presión que se encuentre, ¿sale? Este señor se le atribuye mucho, en especial porque fue gracias a él que la química dejó de considerarse una pseudociencia y se convirtió en una pseudociencia. Eso lo vimos en primero, así que ya no nos vamos a enfocar en eso. Él analizó sistemática y cuantitativamente cómo se comportan los gases con una serie de experimentos y se dio cuenta qué relación hay entre la presión y el volumen de los gases. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven abajo, ahí se dan cuenta, ese es un aparato que es similar a lo que utilizó Boyle. Hagan de cuenta que esos son tubos de vidrio y en la parte ahí en el primer tubo donde se dan cuenta, en esta parte de aquí, no sé si alcanzan a ver el mouse, ahí es el gas, lo que está en rojito, y lo demás es mercurio. Entonces, lo que él nos intenta decir es cómo es que se comporta esa altura, esa H, del mercurio dependiendo la presión de la que estés hablando. La presión sería la presión que esté ejerciéndose sobre este punto. ¿Qué presión se está ejerciendo sobre este punto? Gracias a la presión atmosférica. ¿Qué fuerza está ejerciendo sobre el mercurio y a su vez el mercurio sobre el gas? Entonces, ellos se dan cuenta que dependiendo de la cantidad de mercurio, asimismo es la cantidad de presión que se ejerce sobre el gas. ¿Ok? Por ejemplo, si ellos le agregan un poquito más de mercurio, se le genera un poco más de presión. ¿Y esto a qué se debe? Eso se debe obviamente a que la presión de la atmósfera está ejerciendo más fuerza sobre el mercurio y a su vez sobre el gas. Entonces es proporcional. Entre más presión haya, menos volumen hay. ¿Ok? Esa es la relación que existe entre la presión y el volumen. Ahora vamos a continuar. Acá. Ahora, él se dio cuenta, ay, perdón, en los carros, él se dio cuenta que cuando la temperatura de la que estamos hablando en el sistema que estamos manejando se mantiene constante, el volumen, que en este caso lo vamos a definir como V, el volumen de una cantidad de gas se reduce a la presión total que se le aplica. La presión la vamos a considerar como una P. Y esta presión, en este caso, la presión que se está añadiendo es la presión atmosférica. La presión atmosférica más la presión debida del mercurio que se añadió. Por eso es lo que les expliqué anteriormente. O sea, es el mismo tubo, nada más con la misma cantidad de gas, pero como está cambiando la cantidad de mercurio, eso significa que está afectando a el espacio, o en este caso está aumentando la presión que sería del gas. Eso es lo que está ocurriendo, es lo que les estaba mencionando. Para finalizar, dice, la presión atmosférica más la presión debida al mercurio añadido aumenta. ¿Ok? Los datos de PV, presión y volumen, registrados en la tabla 5.2 es la tabla que está abajo. Déjenme ver si sí se alcanza a ver en el video. Oh, creo que no, sí se alcanza a ver. Esta parte de aquí son las presiones en milímetros de mercurio, que es de 724 hasta 2250, y unidades de volumen, unidades arbitrarias se refiere, y abajo está multiplicando la presión por el volumen. Estos son los valores que obtiene de presión y volumen
dado las cantidades que él está expresando en la parte de arriba. ¿Sale? Esos son los valores que él obtuvo. Pero ahorita pasamos a eso. Simplemente es cómo lo hizo. Vamos a pasar a la ecuación. Repito, los datos de presión y volumen registrados en la tabla 5.2 que están abajo son congruentes con esta expresión matemática que señala la relación inversa entre la presión y el volumen. O sea, nos dice que hay una relación inversa entre la presión y volumen. O sea, si tú aumentas la presión, el volumen prácticamente, este, el volumen prácticamente se disminuye. Si tú aumentas la presión, el volumen disminuye. ¿Por qué? Porque aumentas la presión, entonces el volumen baja. Y si tú disminuyes el volumen, significa que la presión tal vez también este, está siendo afectada. Eso es a lo que se refiere. Por eso nos dice la relación inversa entre la presión y el volumen. ¿Ok? Ahora, expresan mediante el símbolo P, eso que parece un pescadito, 1 sobre V. Lo que sucede es que eso significa proporcional a, o sea que la presión es proporcional a 1 sobre el volumen. Eso es lo que él intenta explicar. ¿Por qué 1 sobre el volumen? Porque se supone que ahí nos está expresando que el volumen nos está intentando expresar que es una relación inversa, o sea que la presión es inversa al volumen. Esa es la expresión matemática, pero ahorita vamos a eso. Fíjense, ahora, gracias a la expresión anterior que es de presión es proporcional a 1 sobre el inverso del volumen, recuerden que 1 sobre eso es un inverso, él nos da la siguiente ecuación, que es la presión es igual a K1, bueno, K subíndice 1 es lo que significa, por el inverso del volumen. K1 es una constante de proporcionalidad, es como si en vez de estarlo expresando en ese pescadito, lo expresa como una igualdad. Ok, ahora, lo que está haciendo simplemente es, como ya no estás expresándolo como proporcional, lo estás representando como la constante de proporcionalidad, y al expresarlo como constante de proporcionalidad, le estás quitando el pescadito por un igual, la ecuación cambia, por eso la ecuación queda como la que estoy mencionando en la parte de arriba. ¿Sale? Ahora, esa es la expresión de la ley de Boyle. Ok, ahora, ahora, esa es la expresión de la ley de Boyle. Lo que él está haciendo ahora es simplemente hacer un intercambio en la ecuación. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. En la parte de aquí, nosotros tenemos que presión es igual a la constante de proporcionalidad por 1 sobre V, que es el inverso del volumen. Lo que él está haciendo es simplemente, o lo que nos intenta decir el autor, es que se hizo un despeje. O sea, está la V, que es el volumen, está pasando de este lado. Recuerden que está dividiendo, pasa multiplicando. Por eso es que en la ecuación de abajo nos dice que PV, o sea, la presión por el volumen, es igual a la constante de proporcionalidad. ¿Ok? La cual establece que la presión de una cantidad fija de un gas mantenido a temperatura constante, eso es importante, temperatura constante, o sea, la temperatura aquí no está afectando, siempre es igual, es inversamente proporcional al volumen del gas. Reordenando la ecuación 5.1a, esta es la ecuación 5.1a, entonces lo que él hace es simplemente reordenar la ecuación pasando lo V para acá, y por eso te queda como PV es igual a K1, ¿ok? Porque simplemente está despejando la ecuación. ¿Por qué la estén despejando? Para poder expresar ahora sí que un gas con temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora, gracias a esa constante de proporcionalidad, nosotros sabemos que entonces P1, o sea, aquí, P1 y B1 es igual a K1. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es igual a la constante de proporcionalidad. Entonces, dado el hecho de que es igual a una constante de proporcionalidad, nosotros también podemos decir que B2 es igual a esa constante de proporcionalidad. O sea, que en vez de K1, nosotros lo podemos despejar
de esta forma. La ecuación nos da que P1V1 es igual a P2 por V2. ¿Por qué P2V2 es igual a K1? Porque realmente es el mismo gas. Es el mismo gas en un momento del tiempo. La presión 1 y volumen 1, digamos, no sé, una atmósfera, volumen 1, presión 1, presión 1, una atmósfera, volumen 1, un litro. Y si a ese no le haces nada a través del tiempo, entonces sería presión 2, ¿cuánto sería? Una atmósfera. Volumen 2, un litro. Entonces tampoco es afectado, por lo tanto también es igual a K1. ¿Ok? Entonces no cambia, por lo tanto P2V2 es igual a K1, como P1 y V1 es igual a K1. Pero, como ambos son una igualdad, podemos eliminar el K1 y nos queda esta ecuación, que es la que yo voy a utilizar para poderles explicar los ejercicios. Esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar, la 5.2, es la que vamos a utilizar para poder expresar este, cómo se comportan los gases, cómo se comporta la ley de Boole. ¿Ok? Ahora, la parte de abajo simplemente es un pequeño esquema, déjenlo un poco más grande, no hace que aquí me tape la jeta. Es un esquema de ¿cómo decirlo? Es un esquema, un dibujo de cómo se expresa la ley de Boyle. Quiero que se den cuenta. En la primera imagen dice aumento y disminución del volumen de un gas a temperatura constante. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera, disminución del volumen, que es el aumento de la presión. Esto es un pistón, o sea, es simplemente el aumento. Disminución del volumen, ¿por qué? Porque se está aumentando la presión. Ok. Y esa es la ley de Boyle. Asimismo, la ley de Boyle es al aumento del volumen, el pistón va hacia arriba y disminución de la presión. Como el pistón va hacia arriba, la presión disminuye. ¿Ok? Por eso, si nosotros nos posamos en el centro y decimos, si nos vamos en esta dirección, si disminuye el volumen, aumenta la presión. Y en este, si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ok? Por eso nos dice en un inicio, en la parte de acá, nos dice que la presión es de una cantidad de un gas mantenido a temperatura constante es inversamente proporcional. Recuerden eso de que es inversamente, o sea, es a la inversa, al revés. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta. Así, tan sencillo. ¿Ven qué fácil? Ya los voy a ir extentando. Ok, ahora, este es un gráfico que nos representa exactamente lo que les estaba diciendo. Es la presión contra el volumen. Fíjense en qué dirección va la presión. Si la presión disminuye, fíjense cómo va en aumento el volumen. Por eso, 0.6 atmósferas y 2 litros. Pero aquí en este punto, si en 0.6 atmósferas tenemos únicamente 2 litros. Pero si tenemos 0.3 atmósferas, ya tenemos 4 litros. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Por eso es inversamente proporcional. Ahora, vamos a ver un ejercicio para empezar a divertirnos. ¿Sale? Voy a hacer este chiquito y vamos a pasarnos a la tableta. Ahí está. Ya tenemos ahí escrito el dibujito. Vamos entonces a resolverlo. Y la ventaja es que también ya tenemos aquí la calculadora para el trabajo. ¿Sale? Fíjense. Ahora, fíjense lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un globo inflado con un volumen de 0.55 litros al nivel del mar, a una atmósfera, ese es la atmósfera al nivel del mar, o sea la presión, se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.40 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, digamos en este ejercicio, ¿cuál es el volumen final del globo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para este ejercicio es, en primera, pues vamos a hacer un pequeño esquema, ¿no? Digamos que aquí está el globo, digo, aquí está el mar, aquí está el globo, y a esta altura, bueno, aquí está el globo iniciando. Aquí en este punto, cuando el globo se estaba aquí, tenemos dos datos muy importantes. Los datos nos dicen que al nivel del mar, o sea aquí, digamos que pues, este es a nivel del mar, este digamos que es el mar. Qué hermoso dibujo, ¿verdad? Entonces, a nivel del mar tenemos que
un volumen de 0.55 litros. Ese es el volumen que tiene. Y además tenemos una atmósfera de presión, o sea, tenemos el volumen y presión es de 1 atm. Esos son los datos que tenemos. Esto es lo inicial, inicialmente. Esto es inicial. Le voy a poner así inicial. Bueno, ¿para qué le pongo inicial? Igual ya vieron que nada más tienen que leer en este caso el ejercicio. Ahora, después de esto, se deja que el globo se eleve 6.5 kilómetros. O sea, lo que le pasa es que el globo está hasta acá arriba y a este globo, ¿qué le pasó? Por el hecho de la altitud, la presión disminuyó. Ya la presión es de 0.4 atmósferas, es lo mismo que 0.40. Y queremos saber entonces cuál sería su qué, su volumen. Entonces el volumen es el que no conocemos, ¿sale? Y así es como nos da. Entonces aquí nosotros sabemos que son 6.5 kilómetros, ¿sale? Esto en realidad solamente es un dato del ejercicio, pero no nos sirve para nada. Ahora, creo que voy a hacer un poco más grande esta parte para que ustedes puedan ver mejor. Ahí está. Fíjense. Ahora, nosotros sabemos que, que la ley de Boyle dice lo siguiente. Está en esta parte, bueno, se los voy a mostrar otra vez, nada más para que quede claro. Voy a hacerlo grande. Y en la ley de Boyle está aquí, miren. P1V1 es igual a P2V2. ¿Sale? Ajá. Nosotros sabemos que sería P1 multiplicado por B, caray, multiplicado por B1 es igual a P2 por B2. Esta es nuestra fórmula principal y es la que tenemos que utilizar para resolver este ejercicio. Ahora, es importante destacar lo siguiente, que yo ya conozco estos datos. ¿Por qué? Porque simplemente el mismo ejercicio te los está dando. Fíjense en lo siguiente. Nos dice que la presión 1 sería una atmósfera. El volumen 1 sería esto. O sea, aquí está presión 1, presión 1 y volumen 1. Y acá sería presión 2, volumen 2. Significa que ¿quién estoy buscando? Al volumen 2. ¿Ok? Entonces, dado el hecho de que ya sé qué es lo que estoy buscando, simplemente hay que despejar la ecuación. Sería, en este caso, recuerden que este está multiplicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo dividiendo. Yo simplemente puedo pasar este para esta dirección. ¿Sale? Está multiplicando al B2, entonces yo puedo escribirla de esta forma. Volumen 2 es igual a la presión 1 multiplicado por el volumen 1 entre, fíjense que la presión 2 pasa dividiendo entre la presión 2. ¿Sí? Ahora, simplemente tengo que sustituir los valores que yo ya tengo de cada una de las partes del ejercicio. La presión 1 nos está diciendo que está aquí, miren, una atmósfera. Volumen 1, ¿cuánto sería? 0.55 litros. .55 litros, que sería ¿quién? Mi volumen 1, que va arriba también. Y ahí está. Entre presión 2. La presión 2 ya la tengo, es 0.4. Este caso son atmósferas. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto me va a dar? Vamos a usar la calculadora. Les está tapando, permítanme. Ya la estaba regando aquí.
Simplemente ahí hice la sustitución de los valores, ¿eh? No se preocupen de que hice gran cosa. Un poquito más pequeño. Lo único que hice fue sustituir, disculpen porque ahí les tapé, pero lo único que hice fue sustituir los valores que estaban en cada uno de estos valores, miren. Aquí es una atmósfera, que es la presión 1, que es esta, 0.55 litros, que es volumen 1, y 0.4 atmósferas, que sería nuestra presión 2. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto nos queda? Vamos a utilizar la calculadora como les había dicho. La calculadora nos quedaría, a ver, déjenme la muevo un poco para que no estorbe, ahí quedó. Sería 1 por 0.55, pues nos da 1, ahí no hay pierde, entonces sería 0.55 entre 0.4. Nos da 1.375, ¿sí? 1.375. Ahora, ¿qué unidades tendría? Tomen en consideración que estas son atmósferas, entonces se eliminan. Por lo tanto, aquí nos queda en litros. Déjenme cambiar el color otra vez. Litros, ¿sale? Entonces, significa que el globo cuando se eleva ya tiene un volumen diferente. Ahora, piénsenlo y tiene sentido. ¿Por qué? Porque se supone que la presión, digamos, vamos a hacer un dibujito otra vez con el globo. El globo, digamos que está así. Así bien hermoso como yo dibujo. ¿Sí o no? Bien que bien le quedó. Ahora, este globo tiene un volumen específico. El volumen nos dice que es 0.55 litros. Ahora, a la altura, en este caso, a la presión que estamos sobre el nivel del mar, significa que está toda la presión de la atmósfera sobre el globo. Recuerden que la presión actúa sobre absolutamente toda la materia, o sea, la presión del aire hace que todo se esté siendo presionado por todos lados del globo. ¿Sale? Todos lados le está causando la presión a ustedes, al globo, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa cuando el globo se eleva y a una mayor altura resulta que el globo, ¿qué globote? Resulta que el globo es un poco más grande, miren, este me quedó mejor. Resulta que el globo es un poco más grande y ahora el globo ya tiene 1.375 litros. ¿Por qué? Significa que está creciendo, o sea, el globo creció a más altitud. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe únicamente a una razón, a que la presión acá arriba es menor. ¿Cómo que la presión es menor? Recuerden que a más altitud se supone que hay menos presión por la atmósfera. ¿Cómo sé eso? Porque la presión arriba, aquí la presión es de ¿cuánto? Aquí, bueno, otro color. Azul. Aquí la presión es de una atmósfera. Acá la presión es de 0.4 atmósferas. Eso significa que la presión es menor, por lo tanto hay menos fuerza ejerciendo sobre el globo. Eso hace que su volumen cambie, por eso a más presión es 0.55, a menos presión es más grande el globo, aumenta su volumen. ¿Sale? Y nada más eso. Bien sencillito, ¿a poco no? Muy bien, ya les puse otro ejercicio muy sencillo. Ya creo que lo alcanzo a resolver ahorita antes de que se nos acabe esta hora. Pero pues fíjense, nada más este y acabamos. Una muestra de cloro gaseoso ocupa un volumen de 946 mililitros a una presión de 726 milímetros de mercurio. Calcule la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen se reduce a una, perdón, si el volumen se reduce a una temperatura constante a mililitros. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Una muestra de cloro gaseoso con un volumen de 946, o sea, vamos a inventarnos aquí un recipiente. De hecho, algo interesante es que el cloro gaseoso es como verdoso amarilloso. Vamos a hacerlo aquí medio chistoso. Digamos que aquí está el cloro, ¿no? Cloro gaseoso.
Esta muestra de cloro gaseoso, el volumen 1 nos dice que es de 946 mililitros a una presión de, ¿presión qué? 1, 726 milímetros de mercurio. ¿Sale? Nos está diciendo que calculemos, perdón, la presión 2. La presión 2 en, ¿qué sería? En milímetros de mercurio, o sea, tenemos que calcular la presión 2. Si el volumen se reduce a temperatura constante en mililitros. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense. Dado el hecho de que no nos está dando como tal un valor de... El segundo valor de volumen, fíjense, nos está diciendo únicamente que debemos de calcular la presión y el volumen 2 no nos lo está dando. Ahí cada vez me voy más chueco, ¿sí ven? Bueno, el volumen 2 no nos lo está dando, simplemente nos dice que está bajando que el volumen reduce, ay, perdón, nos está diciendo que el volumen reduce de forma constante. Eso es lo único que nos está diciendo. El volumen reduce de forma constante. ¿Ok? Nosotros podemos suponer simplemente un gráfico de cuál es el aumento que tiene en este caso o cuál es la disminución, porque en realidad hay una disminución del volumen, es lo que nos dice. Si el volumen reduce a temperatura constante a mililitros, como no nos está dando un valor, nosotros podemos suponer que está disminuyendo a una velocidad constante, o sea que está disminuyendo de forma constante. ¿Qué significa esto? Recuerden el gráfico. Nosotros decimos que así. Recuerden que el gráfico se puede distribuir de esta forma. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, digamos, presión contra volumen, ¿sale? Y nosotros decimos, por ejemplo, que aquí en la presión sería, ¿qué les gusta? 700, digamos que por aquí serían 760 milímetros de mercurio. Entonces, más o menos por aquí, que serían los 726, a al volumen que es casi un litro, digamos que por aquí más o menos, un litro, ¿sale? O sea, 900 y tantos mililitros. Entonces por aquí es donde tenemos nuestro primer, ay, qué derecho lo hago. Bueno, por ahí, es nuestro primer punto. Entonces nos dice, ¿cuál sería la presión otra vez? O sea, ¿qué presión si está disminuyendo de forma constante? Si el volumen, si este volumen está disminuyendo, reduce a temperatura constante a mililitros. Entonces nosotros podemos ponerle aquí un segundo valor al volumen 2 para saber cuál sería la presión. Si el volumen reduce a temperatura constante. Entonces, digamos que yo le voy a reducir proporcionalmente. ¿Qué les gusta? Que el volumen 2 sea, déjenme borro esta parte. Ahí está. Que el volumen 2 sea son 946, que como está disminuyendo constantemente, que sean 836, digamos, mililitros. ¿Ok? O sea que en este punto de aquí se va a mover por aquí. ¿Sale? Ahora, nosotros ya sabemos la ecuación, que sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es la presión 1 y volumen 1. También sabemos cuál es la presión 2, entonces simplemente hay que despejar. Sabemos que la presión 2 es igual a qué? A la presión 1 multiplicado por el volumen 1 entre, este está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ok? Entonces la presión 1, vamos a sustituirlo ya con otro color, la presión 1 sería 726 milímetros de mercurio, multiplicado. ¿Por qué? Por el volumen 1, que son 946 ¿qué? Mililitros. Y esto lo dividimos entre el volumen 2. El volumen 2 serían 836 mililitros. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Vamos a sacar nuestra calculadora. Y sería, déjenme ver si se ve, si se ve.
Esto sería 726 por 946, no, 964, perdón, 964 igual entre 836 igual 837.1578. Sería 837.1578. ¿Qué unidades sería? Recuerden que las unidades deben eliminarse, dado el hecho que son mililitros y mililitros, nos queda en milímetros. Déjenme muevo esto porque aquí me está estorbando. Nos queda en milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de que tenemos un volumen y una presión, esta presión cabe destacar que es menos de una atmósfera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que está disminuyendo el volumen. Al disminuir la presión, significa que está aumentando. Al disminuir, perdón, el volumen, significa que está aumentando la presión. Por eso es más de una atmósfera de presión. Y listo, eso es todo. ¿Sale? Ven qué sencillo y qué fácil. Y ya terminamos. Y eso fue toda la clase de hoy. ¿Ok? Para la siguiente clase les voy a dejar unos ejercicios relacionados con este tema. ¿Sale? Entonces eso sería todo. Dudas que tengan aún al respecto a estos ejercicios, por favor me los hacen saber. Yo creo que iniciando la siguiente clase para el día, bueno, pues para el día que cada grupo le toque, vamos a ver un repaso de estos ejercicios de ley de Boyle. ¿Sale? Eso sería todo. Espero que estén muy bien, descansen y nos vemos pronto.